Entonces, pues la parashá de hoy es la parashá número 50 y es la parashá Ki Tavo. Ki Tavo. Esta parashá inicia en Devarim 26, en Deuteronomio 26:1, ¿sale? Deuteronomio 26:1 empezará la parashá Ki Tavo y terminará en Devarim, en Deuteronomio 29, versículo 22, ¿sale? No es cierto. 29:8, perdón, en el 29:8. Ahí terminará la parasha, así es, Kitabo. Entonces, empieza en el 26:1. Y lo curioso es que, pues, ¿se acuerdan cómo se llamaba la parasha pasada? Tiene un nombre chistoso porque suena parecido a una frase en español. No, también es ki. La parasha pasada se llamó Ki Tetse. ¿Vale? Quítense, sí, es muy parecido, pero aquí es quítetse. Y quítetse significa cuando salgas. ¿Vale? O sea que casi, Sí, ¿no? y aquí se llama quítabo, que quítabo significa cuando llegues. Es muy curioso, ¿por qué? Porque pues el Eterno primero habla de cuando salgas y después de cuando llegues. ¿Sale? Entonces, vamos a leer el primer versículo de Devarim 26, ¿sabes? De Deuteronomio 26. Y dice, cuando llegues a la tierra prometida que Adonai tu Elohim entregará en herencia, después de que tomes posesión y te establezcas en ella, deberás tomar de las primicias de los frutos de la tierra para que recojas en el país que Adonai tu Elohim te entrega. Fíjense qué curioso. ¿Qué es lo primero que habla el Eterno sobre cuando llegues? Que recojas, ¿para qué? Para dar, para ofrendar. ¿Por qué esto es curioso, amados? Porque normalmente, ¿qué es lo primero que hacemos los seres humanos comunes y corrientes cuando te cae tu quincena? Irnoslo a gastar o a pagar. Írmelo a gastar, más bien a pagar, ¿no? ¿Qué es lo primero que apartas? Irnoslo a gastar y a pagar. La deuda, ¿no? Lo Si que eres debes. pagadora, porque si no, Sí, si eres pagador, si eres una persona responsable, porque si no, pues hay mucha gente que se lo gasta, sí es cierto. Si no, como decía Naya, se lo echan en una borrachera, ¿no? Pues sí, suele pasar, es triste, pero sí, sí pasa. Y entonces, pues aquí el Eterno te dice que no, o sea, lo primero que tienes que hacer cuando recojas no es que apartar para pagar, apartar para gastártelo, sino apartar para qué? Para ofrendar, ¿sale? Ahí dice, ¿no? ¿Sí dice o no dice? sí, para ofrendar a él, Para ofrendarle a Él, podría exactamente. ser ahí el diezmo. Más específico, aquí el Eterno está hablando de bikurim, de primicias, porque es lo primero, ¿sale? Lo primerito que tienes que te va a dar la tierra, lo primerito que te va a dar en el año. Acuérdense que la fiesta de bikurim, de primicias, ¿qué se lleva? El fruto de tu Ah, trabajo, sí, el el mejor, primero, el exacto, y primero. el primero, o sea, cada año celebramos bikurim y cada año deberíamos de entregar los primeros frutos. ¿Están de acuerdo hoy que pues nosotros ya casi ninguno cosecha, o sí? No, ya no. ¿Ustedes sí tienen su huerta por ahí? Pues deberíamos, pero no la tenemos, ¿no? Pero como ya la mayoría no tenemos huertas, ya no trabajamos la tierra, ¿qué creen que es lo que tenemos que dar? ¿Cuál crees que sería tu fruto? Para darle al papá. Ujú. Para empezar, ¿qué es la tierra? Cuando el Eterno habla sobre la tierra, el fruto de la tierra, ¿no? ¿Están de acuerdo que así dice? Sí. Exactamente, es ese, el trabajo, esa es la tierra. Y en la tierra, ¿qué te tiene que hacer? Pues trabajarla, ¿no? Tú vas a tu trabajo, ¿para qué? Para que te paguen, ¿sí o no? Sí. Ese es el fruto de tu trabajo. ¿Y la tierra cuál es? Pues tu trabajo. ¿Qué pasa si la tierra se vuelve infértil?
O sea, que la empresa se vaya a la quiebra. ¿Qué pasa? ¿Sigues teniendo trabajo? No, ya no da fruto. Ya no da fruto esa tierra, se secó la tierra. ¿Quién tiene que ser primero bendecido para que tú seas bendecido? La tierra. La tierra, fíjense. Cómo el Eterno sí nos habla por alegorías, ¿no? Aquí el Eterno le está hablando al pueblo de Israel y le está hablando sobre cuando vayan a esa tierra prometida, a esa tierra que Adonai les promete. Y les promete que va a ser una tierra como Fértil. fértil, donde fluye ¿qué? Leche y miel, exactamente. Mucha gente aquí se complica porque dice, es que las vacas fueron domesticadas hasta quién sabe qué año, entonces no pudieron dar leche, ¿no? Y las abejas más después fueron domesticadas, ¿no? ¿Cómo iban a dar leche y miel? Pues es que el Eterno no se refería a la leche de las vacas. ¿Qué tenían los hebreos? ¿Tenían vacas? Chivos, borregos y todos esos, ¿qué creen? Pues que también dan leche, ¿no? Las cabritas, ¿no? Las cabritas también dan leche. Entonces, el Eterno se refería a la leche de esos animales. Y a la miel, A los dátiles, ¿no? Habías dicho. a la miel de las datileras, exactamente. Y en efecto, eso era lo que más había y abundaba en la tierra de Israel hasta la fecha. Hace rato estaba leyendo en internet un dato curioso que era que adivinen dónde creen que las vacas dan más leche, ¿en qué país? De seguro de Israel. No es en Israel. Nada más compiten con Corea del Sur, creo. Pero en los demás lados, o sea, las vacas que más producen leche son las, Las las israelitas. ¿Por qué? Porque el Eterno sigue cumpliendo Es que él esta siempre, promesa. ¿verdad? Así es. Cumple sus promesas. Exactamente, exactamente, ¿no? Y entonces, que la tierra sea una tierra fértil donde fluye leche y miel, ¿qué significa? Para nuestros días. Pues que vas a tener un trabajo bueno, ¿sí? Si no estás teniendo un trabajo bueno donde te fluya leche y miel, es porque es momento de qué. ¿De qué De creen? arrepentirte, Exactamente. de hacerte shubá. De hacerte shubá. Y a lo mejor el Eterno te saca de ahí. O a lo mejor el Eterno te dice, pues hazte shubá, arrepiéntete y esfuérzate hasta que qué. Que la tierra vuelva a ser buena. ¿Sale? Una de las cosas por las cuales se hacía infértil la tierra era por trabajarlas muchísimo. ¿Se acuerdan que el Eterno nos había dicho ya que teníamos que guardar el año de Shemitah? ¿Sí se acuerdan del Shemitah? ¿Qué es el Shemitah? El séptimo año, muy bien. ¿Qué se hacía el séptimo año, hermano? Exactamente, o sea, se dejaba así la tierra, ni siquiera se cortaba lo que había quedado de la cosecha pasada, sino que se dejaba pues que fuera pues libre, ¿no? Nadie la trabajaba, crecían ahí las hierbas pues naturales, salvajes, y se morían ahí las que había o crecían más. ¿Y qué pasaba? Pues que esas mismas plantas que crecían y se morían ahí mismo, pues volvían a hacer fértil esa tierra, ¿no? De hecho, eso se sigue aplicando y se llama cultivo por rotación, ¿no? ¿Y qué pasa? Que los agricultores tienen su terreno, lo dividen, por ejemplo, en 4. Un año no trabajan un cacho, pero los otros 3, a todo lo que da. Y el siguiente año, ese que descansaron un año, ahora ese lo van a trabajar y van a dejar descansar otro. Y así se van rotando, se van rotando. A veces no es un año, a veces son 6 meses o son 3, pero pues los van rotando ¿para qué? Para que pase lo mismo, ¿no? Pero el Eterno dice que un año y toda tu tierra. ¿Por qué? Porque el Eterno quiere no solamente que tu tierra sea fértil, sino que confíes en Elohim. Imagínense no trabajar un año. ¿Se han puesto a pensar qué pasaría de su vida si llegaran a dejar de trabajar un año? No, pues sería algo bien tremendo. ¿Podrían? Para empezar, pues quién sabe, ¿no? Es que nosotros nos vemos desde nuestros ojos, ¿no? No, no se podría. Pero pues quién sabe, ¿no? A lo mejor Elohim, pues si lo haces por los motivos correctos, te da Bueno, pues más la bien a lo provisión. mejor no. Yo digo que si lo Ajá, haces por los motivos correctos y como él lo exactamente. establece, vas a Te tener va a fruto. dar, exactamente, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que el Eterno
quiere eso del Shemitah, que tú confíes en que Él te va a dar la provisión del año que no vas a trabajar. Y por ejemplo, hay mucha gente que ya lleva años y años trabajando. Generalmente son ciclos. ¿Cuánto tiempo dura un ciclo? Esto ya lo he explicado el rey David. Para el Eterno, ¿cuánto tiempo dura un ciclo? Múltiplos de 7. 7 semanas, 7 meses, 7 años. En este caso, muchas veces el Eterno habla de 7 años para el Shemitah. ¿Y qué pasa? Mucha gente ya trabajó 7 años y está en su séptimo año, en su sexto año, se está acabando y le empieza a ir mal en el trabajo, empieza a tener muchos problemas, empiezan a sufrir. ¿Por qué creen? Porque el Eterno quiere que sea un año de reposo, que sea un año en el que no trabajen y que hagan en vez de trabajar. ¿Qué creen que hacían los hebreos en vez de trabajar ese año? Se ponen a estudiar la Torah. Pues sí, porque verse las caras pues ya se las veían, ¿no? Siempre. Se ponían a estudiar la Torá, se ponían a acercarse al rey y finalmente era un año muy prosperado, aunque no Esa trabajaban. era la finalidad, ¿no? Exactamente, aunque no trabajaban, era un año muy, muy, muy prosperado porque el Eterno era el que daba la provisión y además ellos crecían en Torá, crecían en Emuná, se volvían gente sabia. ¿Qué pasó cuando lo dejaron de hacer? ¿Qué creen que pasó? Pues toda esa sabiduría se fue perdiendo, toda esa emuná se fue perdiendo. Y llegó el punto en el que el Eterno dijo, pues no, ya no. Y por dejar de hacer el año del Shemitah, el Eterno los manda al exilio. Durante todos los años que no hicieron Shemitah. Es que sí, fíjate, sí pasa, Ujú. David. Sí. Y hasta en nuestros tiempos. Ajá. Porque cuando tú te empiezas a apartar, se le dice que te vas enfriando. Ajá. Porque la verdad es que sí, si no te estás retroalimentando, Ujú. con 2 meses, Exacto. hasta menos que no estés ahí en Ajá, esto, que no seas constante. ajá, como que ya Sí, te se empieza enfrías. a perder el interés. Exactamente, te enfrías y te enfrías bien rápido. Ujú. Y aquí el Eterno sigue siendo pues fiel porque o sea, yo sé que ustedes han visto, ¿no? O sea, gente que estaba metida, muy metida y de repente consigue trabajo y ya se va, se empieza a Ajá. ir, se empieza a alejar y a lo mejor lo ves de vez en cuando, pero sigue trabaja y trabaja y trabaja y nunca le para, o sea, nunca, nunca, nunca le para. Se ¿Qué va con la pasa? bendición y deja que bendice. Exacto, se va con la bendición y de repente, ¿qué sucede? Que llega un punto en el que ese trabajo que tanto le dejó, ¡pum!, se acaba. Se acaba. Y esa persona ya está tan cansada, ya está tan tronada, ya está tan agotada, que muchas veces ya no encuentran otro trabajo. El Eterno los condena, fíjense cómo al exilio. Si está feo porque si no le ahorraste nada, que es raro, ¿no? Pero si no le ahorraste nada, pues ¿cómo la vas a ver? Esos años de exilio, por eso hay tanta gente, o sea, ustedes vayan a ver y es triste cómo la gente que pide limosna, ¿quiénes son la mayoría? Ancianos. Los que trabajan en los de cerillos son ancianos. ¿Por qué trabajan de cerillo? ¿Por qué un anciano debería estar trabajando? Esa es la verdadera pregunta. ¿Por qué un hombre de edad avanzada tendría que trabajar? ¿Ustedes creen que debería de trabajar? No. No. O por lo menos no en esas condiciones, ¿no? O sea, ya debería de ser el maestro de los hijos, ¿no? En el oficio o labor que tenga. Pero la mayoría de la gente que vive en pobreza así extrema son ancianos. ¿Por qué creen? Que trabajaron toda su vida sin parar, sin buscar al Eterno y de repente el Eterno les dijo, no, ya no. Y te doy este castigo ¿para qué? Para que te veas forzado ¿a qué? A buscarme. ¿Ustedes creen que los indigentes no realmente buscan al Eterno? Pues yo pienso que tu indigencia, tu pobreza debería de impulsarte a eso, ¿no? ¿Ustedes qué creen? A lo mejor no todos o ninguno, pero pues debería de ser un aliciente, ¿no? A ver, tú cuando te enfermas, ¿qué es lo primero que haces? Ay, Dios mío, Exacto, ¿no? Eso debería de ser nuestra primera reacción. Cuando no tienes dinero, ¿qué crees que es lo primero que tienes que hacer? Pues ponerte a orar. Realmente ponerte a orar y después hacer, no nada más orar. ¿Sale? Entonces, aquí el Eterno, ¿de qué nos está hablando? De primicias. Lo primero que hagas es dar tu primicia. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Cuando ya nuestra tierra vuelve a ser fértil, cuando ya tu trabajo vuelve a establecerse normal, te vuelve a empezar a ir bien,
¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Agradecerle ¿cómo? Dándole el fruto de la tierra. ¿Sale? Muy bien. Después, en el versículo 26:12, vamos a leer qué dice. Cuando hayas terminado de sacar todos los diezmos de tus productos del tercer año y del año del diezmo, deberás entregarlos al levita, al prosélito, al huérfano y a la viuda, para que coman dentro de tus ciudades y estén satisfechos. Entonces harás la siguiente declaración ante Adonai tu Elohim. Ya saqué de mi casa los productos apartados, consagrados, y los entregué al levita, al prosélito y al huérfano y a la viuda, tal como me ordenaste. No transgredí tu mandamiento, ni olvidé bendecir en el momento de tomar el diezmo. Tampoco comí del diezmo estando de luto, ni lo consumí en estado de impureza, ni aporté del diezmo para uso fúnebre. Solo establecí la voz de Adonai, mi Elohim, e hice todo lo que tú me ordenaste. Fíjense, tenías que tomar parte de tu diezmo para dárselo ¿a quién? A la viuda, Primero al levita. al levita. Ese es Sí, el porque primerito. tienen, Ajá, ¿por qué creen que es el primerito el levita? A ver, acuérdense, ¿los levitas tenían heredad? no, porque los levitas estaban, bueno, fueron establecidos por el Eterno para el sacerdocio nada más. Exactamente, para servirle al rey. Ajá. Entonces no tenían tierras. ¿Por qué? Porque no las iban a trabajar. Tenían otro trabajo. Y entonces si no tenían tierras, ¿de qué tenían que vivir? De lo que les daban los de las tribus. Exactamente. O sea, el hecho de que no tuvieran tierras no significaba que no tuvieran casa. ¿O creen que Esposa, vivían, familia, o ¿verdad? esposas, o hijos, o familia? ¿Ustedes creen que vivían todos allá hacinados en el templo, en barracas? Pues no. Al Entonces, contrario, yo creo que tenían que vivir muy bien, ¿no? exactamente, tenían que ser los que vivían mejor. ¿Para qué? Porque a través de ellos se derramaba la bendición para los demás, ¿no? Y si el Cohen vivía muy bien, pues los otros vivían también súper bien. Y eso sigue aplicando hoy en día, amados. Los judíos, ¿qué creen que hacen? Lo primero cuando reciben dinero, ¿qué creen que es? Para dárselos Apartar dinero. Primero, ¿para qué? Para el diezmo. Ese es el primerito. Después, ¿para qué? Para los pobres. Y después, para mí. Para irme a Jerusalén, para irme de vacaciones, no sé. Pero esos tres diezmos siempre los van a apartar primero. Y muchas veces ellos agarran todavía un cuarto. ¿Para qué? Para el rabino, en específico para el rabino. ¿Por qué? Porque el diezmo es para la comunidad, para mantener la sinagoga bonita, para el mantenimiento. ¿Ustedes creen que no cuesta mantener? Todo cuesta. sí. Todo cuesta. Ustedes no saben las contenedores de agua, ¿no? De Oceana. Yo sé que sí, algunos sí saben, pero pues se gasta agua, se gasta luz, se gasta gas, se gasta de todo. ¿Y eso de dónde creen que sale? Pues de los diezmos. Yo también siempre he dicho Ajá, que el diezmo siempre lo tiene uno que dar por todas esas necesidades que tú dices que hay en ese lugar, ¿no? Y exactamente. que ellos ahora sí que realmente no tienen un trabajo, su trabajo de ellos es ahora sí que, pues todo lo que hacen, ¿no? Ahí Así en la es, cumbre para nosotros. Exacto. Shalom, David Argueta, bendiciones. Rosita, Miriam Peña, David Bolaños también, shalom. Entonces, fíjense, todo esto es para mantenimiento simplemente del lugar. El diezmo. Después, el del pobre, ¿para quién es? ¿El pobre, cualquier pobre? El pobre de tu comunidad, exactamente. Porque ellos tienen prioridad. No significa que no le vayas a dar a ningún otro. Significa que el primero al que le tienes que dar es ¿a quién? A tu hermano. ¿O ustedes qué creen? Tienes dos pobres enfrente. Uno de ellos es tu hermano de sangre y el otro es alguien que conociste hace 3 minutos. ¿A quién le das los 200 pesos que traes en la bolsa? te doy 100. Ah, ya poco. Es que depende, ¿no? Porque si no tienes un corazón sincero, Ajá, pues ves quién lo necesita más, claro, el ajá, con el de arriba. exactamente. Porque diríamos, pues
es mi sangre, pues sí, pero Pues sí, la sangre pesa. puede ser que lo necesite más al que acabo de conocer. Porque Exacto. puede tener familia o puede ser solo. Depende, como dices tú, Sí, de sí, la sí. necesidad, ¿no? Voy a esto. Ajá. Porque no sabemos si esa persona es indigente o tenga o no tenga familia, se la doy a él. Ujú. Es que ese es el punto, amados. Y bien dice el hermano, porque tienes que evaluar, ¿no? Dices, pues los 200 pesos se los puedo dar ahorita a este y a mi hermano le voy a ayudar, le voy a echar la mano y a lo mejor me lo llevo a vivir conmigo, ¿no? Pero fíjense, ¿quién va a recibir finalmente mayor ayuda? El que ayuda. ¿Pero a quién le vas a dar mayor ayuda? Al que tiene más necesidad, pero vas a darle prioridad siempre a tu hermano. La sangre sí pesa. La sangre es la Y, sangre. y aquí fíjense, la sangre finalmente, ¿cuál es la que pesa? La de Mashiach, porque él es el que nos unió. Entonces, esa debe de ser como el orden, ¿no? Entonces, primero levita, después dice al prosélito. Es prosélito. ¿Qué es prosélito? ¿Qué dice su versión ahí? En el verso 12, 26, 12. Levita al extranjero, dice. Al extranjero. Peregrino. Exactamente, el peregrino. ¿Quién es el extranjero? Es el que es de otro país, de otro lado, ¿no? De otro lugar. Exactamente, ahí entonces ahora sí aplica, ¿no? A ver, está tu hermano, luego está el que acabas de conocer, pero viene también a conocer de Elohim. Prosélito en realidad significa al converso, al convertido, al que no es de tu pueblo, pero ya se unió a ti. Ajá, entonces después era ese, después al huérfano y a la viuda. ¿Por qué creen que se les daba al huérfano y a la viuda? Pues por obvias razones, ¿no? Pues sí, porque ya no tenían o sea, el hombre que era el encargado de proveer. Exactamente, ¿no? Y la viuda pues finalmente tenía que depender del Estado, o sea, de Elohim, y era a quien se le daba, ¿no? Entonces fíjense cómo va en ese orden. Primeramente el levita, después el prosélito, luego el huérfano y la viuda. Ese es el orden, ¿sale? ¿Para qué entonces creen que sirven los diezmos? ¿Para que el pastor se haga muy, muy rico? Pues, lamentablemente muchos pastores lo han usado para eso. Sí. Lamentablemente sí. ¿Y qué creen que el Eterno se los va a cobrar 5 veces más? Pues sí, o sea, porque no saben la cantidad de juicios que se están atrayendo por enriquecerse ilícitamente. Y de verdad, no por juzgar, pero sí hay muchos ya que eso... Lamentablemente sí. Pues sí es un negociazo. sí. O sea, la verdad sí es un negociazo. Pero pues esos mismos, o sea, están recibiendo su pago aquí. ¿Dónde creen que no van a recibir nada? ¿Y qué pasa? ¿Se mueren? ¿Y cuántos se han llevado un peso? Pues ninguno. Entonces, el Eterno se los va a demandar y es cuestión de ellos. Pero el Eterno también dejó establecido cuál era el orden y para qué debía de servir el diezmo. Ajá. Donde se reparte bien el diezmo, se nota. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no ves al pastor lleno de dinero, pero vive bien. No ves a la comunidad llena de pobres. No, y ves tu congregación muy bonita. Exacto, y ves la congregación muy bonita. La Keilah muy bonita. Exactamente. Una congregación llena de gente pobre es una congregación donde el dinero se está perdiendo. Alguien se lo está robando. ¿Quién sabe quién? Ajá. La verdad, una congregación llena de gente enferma, ¿qué creen? ¿Por qué creen que es? Es porque alguien está enfermando a los demás. Y generalmente, ¿quién creen que es? Hablemos honestamente, amados. Y esto es El triste. pastor. Eso es triste, el pastor, exactamente, el roe, la cabeza, el que dirige ahí. Y eso es triste, pero es bien cierto. Y es fácil darse cuenta. Cuando estás afuera. Cuando estás adentro es un poco más difícil, pero pues tienes que ser sabio. ¿Vale? Entonces, ¿ustedes qué consideran? ¿Que les va bien o que les va mal? ¿A quién? A nosotros, a ustedes mismos. A nosotros que nos va... Ay, a mí me va muy bien.
Súper bien, bendito Adonai. Creo que ninguno de nosotros nos hemos quedado sin comer. Ninguno de nosotros podríamos decir que somos pobres o miserables. Estamos bien, ¿vale? Muy bien. Entonces, pues bueno, aquí dice... déjenme leerlos. Shalom, Steph. Prosélito es un seguidor a quien cree, así es, se le da a los desvalidos. Los diezmos son para el mantenimiento de la Keilah, así en una parte. Ajá. Sale, tenemos Keilah, muy bien. Exacto, si la cabeza está mal, toda la Keilah está mal, exactamente. Pues ese es que es el punto. Ajá, si ese está mal, los demás van a estar mal, ¿sale? Después, capítulo 27, vamos a leer, dice 27.1. ¿Tienen ahí? Devarim 27.1. Dice, Moshe y los ancianos de Israel le ordenaron al pueblo diciendo, cumplan todo el mandamiento que hoy les prescribo. El día que cruces el Jardín hacia la tierra que Adonai tu Elohim te entrega, levantarás para ti piedras grandes y blanquearás con cal. Sobre ellas deberás escribir todas las palabras de esta Torah. Cuando cruces el Jardín para ingresar en la tierra que Adonai tu Elohim te entrega, tierra en la que fluye leche y miel, tal como te prometiera Adonai tu Elohim de tus padres. Cuando crucen el Jardín, deberás erigir estas piedras que yo les ordeno hoy en las proximidades del monte Ebal. Recúbrelas con cal y allí construye un altar a Adonai tu Elohim, altar de piedra, que ninguna herramienta de metal toque la piedra. El altar de Adonai tu Elohim debe estar construido de piedras enteras. Sobre él ofrecerás la ofrenda Olá que de Adonai tu Elohim, y allí sacrificarás ofrendas Shelamim. Y allí comerás y te regocijarás ante Adonai tu Elohim. Sobre las piedras inscribirás todas las palabras de esta Torah. Bien explicado. Los sabios asumen o dicen que esto de bien explicado significa que en los 70 idiomas de las naciones. ¿Sale? Entonces Moshe con los sacerdotes y los levitas hablaron al pueblo diciendo, atiendan y escuchen, oh Israel, te he transformado en un pueblo para Adonai, tu Elohim. Obedece la voz de Adonai tu Elohim y cumple sus mandamientos y sus decretos que yo te ordeno hoy. Fíjense, está bien curioso. El Eterno les ordena hacer ¿qué? Poner unas piedrotas, y en esas piedrotas, grandotas, enteras, no las van a labrar con metal, las tienes que labrar con otra piedra. Y luego, ¿qué más? ¿Qué le vas a labrar? ¿Qué le vas a escribir? Dice todas las palabras de esta Torah. Exacto, toda la Torah la tenían que transcribir en esas piedras en los 70 idiomas. ¿Y dónde las iban a poner? Alrededor del monte Ebal, que era la frontera. ¿Por qué creen? Para que vieran todos, ¿no? Exactamente, que llegaba un extranjero, iba pasando por ahí y se topaba con la piedra. Pues no nada más veía garabatos, sino que tenía que buscar su idioma. ¿Y luego qué creen? Pues ya no tenía pretexto, ya sabía. Esta es la Torah del Eterno Adonai Elohim. Obedécela, si quieres. ¿Cuál era el pretexto? Es que no sabía, yo nomás sé leer egipcio y eso está en hebreo. No, pues aquí está el egipcio, mira también. Así el Eterno aseguraba que todos tenían que saber. ¿Por qué creen que el Eterno da en los 70 idiomas la Torah? Ya se los dije. Por lo que creo, pues sí. Pues sí, exactamente. Para que nada de que yo no sabía, de que exactamente. no. Nadie se pierda. Para que ninguno se perdiera, exactamente. Exactamente, para que ninguno se perdiera. Y después viene una parte bien, bien interesante. Vamos allá al verso 11. Dice, ese mismo día, Moshe le ordenó al pueblo diciendo, cuando crucen el río, el Riardén, el Jordán, Shimón, Leví, Yehudá, Yisachar, Joseph, Benjamín, estarán en el monte Gerizim para bendecir al pueblo.
Y estos estarán sobre la maldición en el monte Ebal. Reubén, Gad, Asher, Zebulún, Dan y Naftali. Los levitas tomarán la palabra y dirán en voz alta a todos los israelitas: maldito el que haga una imagen grabada o fundida. Y digo, maldito, maldito y maldito. Ahí hay 98 maldiciones. Y después en el capítulo 39, dice, capítulo 28, 1, dice: pero si obedeces la voz de Adonai tu Elohim, cuidando y poniendo en práctica todos sus preceptos que te ordeno hoy, Adonai tu Elohim te dará superioridad sobre todos los pueblos de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán en medida que obedezcas la voz de Elohim. Y luego empieza en el verso 3: bendito aquel que en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre. Y hay ahí otra lista de bendiciones. ¿Sale? Pero ¿qué creen? Aquí pasa algo curioso. Que son más maldiciones que bendiciones. ¿En cuál es? Ya me perdí. Las maldiciones, Ajá, las maldiciones empiezan en el 27:15 y las bendiciones empiezan en el 28:3. Así es. ¿Pero qué creen? Que son más maldiciones que bendiciones. sí, Y esto es bien curioso. ¿Por qué? ¿El Eterno te quiere maldecir más de lo que te quiere bendecir? no, lo que pasa es porque por desobediencia, si no lo haces. Exactamente, ¿no? exactamente. Y fíjense. Ajá. Ajá. ¿Por qué creen que empieza con eso? Con maldito el hombre que haga imágenes. Exacto, porque ese es el peor pecado que puedes cometer. La idolatría es lo peor. Sí, porque lo marca. Pues es el primerito. Ajá. Exactamente. Exacto, pero fíjense cómo dicen, fíjense, esto es algo bien curioso porque empieza el Eterno. Maldito el que haga una imagen, eso es repulsible a Adonai. Y luego de inmediato dice, y el pueblo dijo, amén. ¿Por qué creen que el pueblo contestaba amén? Pues porque aceptaban, ¿no? Como tú cuando firmas un contrato y te hacen firmar hoja por hoja, ¿no? ¿Sí lo han firmado así alguna vez? Los contratos, sobre todo los de arrendamiento, así son, ¿no? Los contratos legales, que no nada más basta con que firmes la última hoja donde viene tu nombre, sino tienes que rayarle todas, ¿no? Y firmarle, y firmarle, y firmarle. ¿Por qué? Ah, ok. Ahorita lo vamos a ver. Pero fíjense, eso es bien interesante porque empiezan las maldiciones, ¿no? Y es el que sigue, ¿no, hermana? 17. Maldito el que retrocede los límites de la propiedad de su vecino. O sea, como imagínate que está ahí tu barda, tus palitos, y ya sabes que ahí llega, ¿no? Pues los vas recorriendo, ¿no? ¿Para qué? Pues sigue pasando. Ah, yo tengo unos vecinos que peleando por un tabique. Que fue Exacto, lo que ¿no? se pasaron. Y lo empujan, ¿no? No, pues ya no se puede porque hicieron Exacto. una contrabarda. El raso, ajá. Un tabique más para allá, ¿no? Sí. Exacto. Pero fíjense, eso es lo que el Eterno está prohibiendo ahí. Pero lo chistoso es que, a ver, ¿ustedes creen? Esto es, el Eterno está maldiciendo por esto. Imagínense una persona de Elohim, una persona que ha entendido quién es el Eterno y que es seguidor del Eterno, ¿sí? Y que de repente se equivoca y, por ejemplo, le falta el respeto a su padre y a su madre. ¿Qué le va a pasar? Exactamente, porque esto es ley, está a fuerzas. Si faltas el respeto a tu padre y a tu madre, vas a ser maldito. No importa quién seas, vas a ser maldito. Y no importa que no conozcas
Y no importa que no conozcas, vas a ser maldito. Eso está escrito aquí. Y ustedes pueden verlo y comprobarlo. Aún gente que no conoce nunca la Torah, le mal respeta o irrespeta, perdón, a su padre o a su madre y les empieza a ir súper mal. Mal, sí, claro, yo sí. Mal en la vida, exactamente. Sí, sí, Y sí. entonces, ¿qué creen que pasa? Esa persona que conoce al Eterno y que es apegada, ¿qué creen que va a hacer? Ah, pues se va a arrepentir. Se va a arrepentir y va a arrepentirse de esto y además va a hacer teshuvá y ahora este mandamiento de honra a tu padre y a tu madre lo va a ver tan claramente y tan profundamente que va a ser perfeccionado en esto. Sí, Y entonces en vez de ser maldición, ¿qué creen que son? bendición. Exactamente. Todo lo que parece maldición para el pueblo de los paganos resulta ser bendición para el pueblo de Israel. ¿Sí o no? Sí. Fíjense, hermanos, esto está bien cañón porque entonces en realidad de ser maldiciones, ¿qué son? Terminan siendo bendiciones. Y eso es algo que todos tenemos que entender como hijos de Elohim. De repente te empieza a ir mal, te empieza a ir mal. ¿Qué tienes que hacer? ¿Tirarte al drama? No, ¿Qué se hace? arrepentimiento. Primero tienes que analizar tu vida. Analizar tu vida y decir, ok, ¿dónde la estoy regando? ¿Dónde? Ya encontré en dónde y ahora sí. ¿Qué hago? Teshuvah. Me arrepiento, regreso con el Eterno. Y ese punto que estaba mal, ¿qué tengo que hacer con él? Irlo perfeccionando y en vez de hacerlo mal, hacerlo muy bien. ¿Para qué? Para que me vaya bien. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Y eso pasa con todo. Con todo. Sí, porque yo creo que uno mismo lo ha hecho. Exactamente. Exactamente. ¿Qué pasa? Que te enfermas. Y te vas a tirar al drama. ¿De qué sirve? Ya de nada de las situaciones que nos pasen, ya nosotros ya, Pues no. yo creo ya lo entendimos, ya sabemos. Es que Dices tú. decimos que ya lo entendimos, pero a veces ya cuando estás ahí en la situación se te olvida, Ah, ¿no? sí, sí, ¿Cuál sí. es el primer punto, el primer nivel de emuná? ¿Se acuerdan de esto? De los 3 niveles de la emuná. ¿Cuál es el primer nivel de la emuná? Saber que el Eterno está en control El de Eterno tiene control de todo. Entonces, ¿por qué te enfermas? Porque Él quiso. ¿Por qué te quedaste sin trabajo? porque Él quiso. Exacto. ¿Por qué ese negocio tan padre que ya tenías planeado y casi cerrado no resultó? Porque Él quiso. ¿Por qué en tus vacaciones que te costaron 2 millones de pesos a Cancún hay un montón de sargazo? ¿De qué? De sargazo. ¿Sí saben qué es el sargazo? Sargazo es una hierba así, una alga que vuelve cafés las playas de Cancún. Y es un gasto innecesario. La gente hace berrinche porque gasta miles de millones de pesos y llegan a Cancún y en vez de ver las playas color turquesa ven ahí un pantano de alga. ¿Por qué creen que pasa eso? Porque el Eterno así lo quiere. ¿Sale? Ese es el primer nivel de Emuná. Y el segundo nivel de Emuná. A ver, el primero es el Eterno tiene control de todo. Y el segundo, todo es para bien. Si el Eterno permitió que te enfermaras, a lo mejor fue para que no fueras ese día al trabajo, ¿no? Y no chocaras. Ya hemos hablado mucho de esto, ¿no? Pero, por ejemplo, hay muchos testimonios de gente que trabajaba en las Torres Gemelas. ¿Sí ubican las Torres Gemelas? Que ese día se les hizo tarde, chocaron en la Yo de hecho mañana. estuve viendo una película hace 8 días de Ajá, todos, de esos, ¿no? de eso, ajá. Exactamente, no hay uno, incluso cuenta, ¿no? Es que ese día se le ocurrió enfermarse a mi hijo y tardé miles de horas en el tráfico. Ajá, No sé si fue hombre o mujer de su pie también. ajá, ¿no? Que se que tuerce, ¿no? se lastimó o algo así. Ajá, Me iba a quedar y y no me quedé. Ajá. Pues es que eso fue lo que pasó, que mucha gente estaba toda ansiosa porque no iba a llegar a trabajar y gracias a que no llegaron a trabajar, no se murieron. Exacto. O sea, en realidad eso es una bendición, ¿no? Porque imagínense lo que pensó esa gente, pues porque fue muy claro, ¿no? Porque, ay, en realidad esto de haber chocado en vez de ser una maldición, ¿qué fue? Una bendición, porque como quiera aquí el choquecito lo pago, ¿no? Pero pues de allá arriba, ¿cómo iba yo a aventar? No me hubiera tocado el avionazo.
Se aventaban, sí, yo me acuerdo, yo era niño, pues no tan chico, iba en cuarto de primaria, pero me acuerdo que ponían la tele porque fuera una noticia, pues, impactante para el mundo, ¿no? Yo me acuerdo que estaba ahí la tele en la oficina del director y todos así alrededor viendo qué pasaba. Y sí, como dice el hermano, se veía la gente aventándose de Sí. los edificios. Entonces imagínense algo que parecía una maldición, el haber chocado, el que se te haya hecho tarde, el haberte enfermado, terminó siendo ¿qué? Una bendición. Y es que es el punto, amados, todo lo que no nos sale nos ayuda para bien. Y el Eterno tiene un propósito. Y el hecho de que no te salga ese día no implica que a lo mejor mañana no vaya a salir. A lo mejor ahorita no cerraste el trato de tu vida. No importa. Hay que darle gracias al Eterno. Gracias, Rey. Y es que esa es la clave, amado, ser agradecido. Ser agradecido con lo que el Eterno hace y también con lo que no te permite hacer. En Josué 8:28 Ajá, donde dice, ¿no? Que exacto. todos los que amamos a Elohim, todas las cosas nos Nos ayudan ayudan para bien. para bien. Exactamente. ¿No? Pues ahí está muy claro. Exacto, pero ¿cuántas veces damos gracias? Es que eso es lo más difícil, no nada más aceptarlo y bueno, ya no pasó. Pero sí ya vas aprendiendo a dar gracias, como Exactamente. tú dices, aunque las situaciones sean adversas Ujú, o muy fuertes, aprende uno a agradecer claro. al Eterno. Y esto que sirva de testimonio, porque por ejemplo, cuando falleció mi papá, pues sí nos dolió mucho. Mucho, mucho nos dolió. Pero yo sé que el Eterno se lo llevó en el tiempo correcto, en el tiempo específico, en el tiempo que era, porque si no hubiera sufrido muchas otras cosas. Y hoy puedo decir, bendito eres tú, Adonai, porque te lo llevaste. Gracias, Rey, porque te lo llevaste en el tiempo correcto. Créanme que es bien difícil, pero el Eterno es sabio hasta en eso. Si ustedes pónganse a meditar, si han perdido a alguien, más allá de ver su dolor, vean la bendición o las cosas que esa persona malas ya no vio. Yo me acuerdo una de las cosas que más le chocaba a mi papá, porque sí vivió una parte de la pandemia, era eso. Mi papá era una persona que no podía estar encerrada, no podía estar en la casa. Yo me acuerdo que antes de incluso de que se enfermara ya no aguantaba, había pasado 2 meses de pandemia y ya decía, ya quiero salirme, ya. Y se acuerdan desde el principio de la pandemia cómo fue, ¿no? Sí, muy estricto y todo Sí, cerrado y muy todo así. estricto. Ahorita ya se relajó mucho, pero pues en ese entonces sí era un trauma para mi papá. Yo pienso que mi papá no hubiera aguantado dos años, que son los que ya llevamos de pandemia. Se hubiera puesto hasta mal de otra cosa, Claro, de sus nervios, no sé. exacto, ¿no? O se hubiera salido y a lo mejor el Eterno no quiera, pero todos nos contagiamos y ahí quedó. Ujú. Fíjense cómo el Rey es tan sabio y tan bueno que tiene misericordia aún de nosotros. Y al final de cuentas todo lo que para nosotros es malo nos termina ayudando para bien. ¿Sale, amados? Y bueno, el Eterno habla sobre las maldiciones primero y luego las bendiciones. Y luego continúa diciendo las consecuencias de las bendiciones. Y vamos a leer ahí un pedacito. Devarim 28:15. Ah, no es cierto, eso ya lo leímos. Son las maldiciones. Y después habla. No es cierto, sí. Aquí sigue hablando de las consecuencias del desobedecer. Y finalmente llegamos al capítulo 29:1. ¿Sale? Vamos a leer. Moshe convocó a todo Israel y les dijo: Ustedes vieron todo lo que hizo Adonai ante sus ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus sirvientes y a todo su territorio. Sus mismos ojos vieron las grandes maravillas y señales y aquellas estupendas maravillas que hizo el Eterno. Pero hasta ahora Adonai no los dotó a ustedes de corazón que entiendan, ni ojos que vean, ni oídos que escuchen. 40 años los conduje a ustedes por el desierto, durante los cuales no se les gastó la ropa ni el calzado de sus pies. Pan no comieron, ni tomaron vino, ni vino añejado, para que asuman que yo soy Adonai su Elohim.
Fíjense, esto es algo bien tremendo, porque ¿qué pasa? Aquí este Moshe les está reprochando. ¿Qué les está diciendo? Ustedes fueron la generación que vieron todo eso. Vieron cómo el Eterno fue poderoso y los sacó de Egipto. Vieron todas las señales y prodigios que hizo el Eterno ahí. ¿Se acuerdan de las plagas y de todo eso? De todas, y porque las plagas fueron unas, pero los milagros que hizo el Eterno fueron muchos más y los hemos visto en los Midrashim, ¿no? ¿Se acuerdan? Que aunque a los egipcios les pasaban cosas, los hebreos seguían teniendo y les ayudaba para bien, ¿no? Se congraciaban con algunos egipcios. O por ejemplo, cuando llegó el momento de la oscuridad, ¿se acuerdan? Que la oscuridad era tan densa que no se podían mover los egipcios. En cambio, los hebreos parecía que traían la lámpara, ¿no? Ellos sí se podían mover y fue cuando el Eterno les permitió meterse a las casas y checar que había. Exactamente, para que después les pidieran, ¿no? El Eterno hizo no 9 milagros, no 10 milagros, perdón, con las plagas. Hizo más de 100 con todos los secundarios que hacía, ¿no? Y ellos vieron todo, lo vieron todo. Y a pesar de eso, ¿qué pasó cuando llegaron al borde de la tierra prometida? Dudaron, Dudaron. se echaron Fue para cuando atrás. mandaron a los A espías. los espías, exactamente. Y aquí Moshe le está diciendo, ¿vieron todo eso y a pesar de eso? Se echaron para atrás. Pero aquí fíjense, lo curioso es que en este punto no les está hablando a esos que vieron todo eso. ¿A quién les está hablando? A los hijos, ¿no? A los hijos. Y pareciera que a ellos no les toca el regaño, pero al contrario, aquí este Moshe se sigue. Peor aún ustedes que anduvieron 40 años en el desierto. ¿Cuántos creen que trabajaron en el desierto? ¿Podían Sí. trabajar? Ajá. Todos, ¿no? ¿Pero en qué trabajaban? Pues les costaba trabajo llegar, ¿no? Y creer en las Exacto. promesas que Adonai les decía. Exacto. O sea, pero trabajaban para tener comida. No, tenían que trabajar, pues sabes qué, creer, Es tienes trabajo. que trabajar primero en uno, Ajá. en ti mismo, para que creas que vas a lograr esa bendición. Exactamente. O sea, no necesariamente tienes que hacer trabajos de Físicos. trabajar la tierra Ajá. o estar en un oficio. Exacto. Eso es bien importante y interesante. Porque el trabajo de los hebreos en realidad era ese. Mantener la emuná, mantenerse creyendo. Porque trabajar físicamente no necesitaban. No, porque él es Porque les daba agua, les daba maná, no necesitaban ni siquiera poner la tienda, porque pues en la noche les daba la columna de fuego, ¿no? No había ni mosquitos ni nada de eso. Específicamente era para eso, nada más, ¿no? Para lo que Exacto. estaban ahí. O sea, literalmente su único trabajo, como bien dice el hermano, era mantener la emuná y creer. Ajá. Literalmente eso era lo único que tenían que hacer. Ni siquiera tenían que hacerse ropas. Está aquí descrito. Su ropa ni su calzado se desgastó. ¿Qué querían? O sea, ¿ustedes cuál consideran un mayor milagro? Unos que duraron un año, 10 plagas, un montón de milagros que hizo el Eterno durante un año. O 40 años de mantenerte, de estarte ahí cuidando, de darte todo lo que Padre, necesita. súper amoroso, ¿no? O sea, que te Sí, tenía aquí 40 años. de mantenidos, Pues literal, ¿no? la verdad, ¿no? Exactamente. Entonces, fíjense qué tremendo. Porque Moshe les dice primero, y es que ustedes vieron, ¿no? Y muchas veces nosotros sí pensamos, ay, ¿cómo es posible que estos cuates que vieron todas las señales que hizo el Eterno y no entraron y no sé qué? Pues los que vieron más cosas o vivieron más tiempo en milagros, no fueron ellos, fueron sus hijos. Y esos son a los que ahora el Eterno le está diciendo, y ustedes que están aquí hoy, ¿no se dan cuenta de todas las bendiciones que ha hecho el Eterno? Fíjense qué tremendo. Ahora nosotros. ¿Ustedes creen que hemos visto milagros y señales del Eterno? Yo creo que sí. Sí. Y el simple hecho de estar aquí hoy, conociendo al Eterno, sin apartarnos, ¿es un milagro del Eterno o tú no lo crees? Sí.
Qué sorprendente cuando, por ejemplo, hay gente que, siendo los únicos de su familia, llevan años con el Eterno. Y no se rinden y siguen aquí. Eso es bien difícil, amados, bien difícil. Y nosotros no lo vemos, ellos son los que realmente tienen gran emuná, porque al final de cuentas, yo sé que cuento con mi hermana y con mi mamá. Y si yo en algún punto flaqueo, pues ellos están ahí. Pero la gente que está sola, díganme si no, esa gente tiene una emuná tan grande. Pero nosotros no lo vemos, se nos ha vuelto cotidiano. ¿Sale, amados? Entonces fíjense, aquí les está diciendo lo mismo. Ustedes lo tienen todo, pero ellos estaban solos. Ustedes ya me vieron aquí cuidándolos, trayéndolos así de la manita. Pero sus papás, ellos se las vieron negras allá. Literalmente, tenían el mundo contra ellos. Y ustedes ya no. Eso es realmente lo que el Eterno le está dando a entender. Fíjate cómo, a pesar de todo lo que tú rebuznas y te enojas y estás ahí peleando y echándole la culpa a tus papás, realmente tú eres peor que ellos. Aunque el Eterno te está dando chance de entrar, no lo mereces tanto. Hermanitos, ¿quién va a querer café? A ver. ¿Café? No, té. ¿Café? ¿Usted, hermanito? ¿Té? ¿Y usted? Gam Zule Tová, así es, Hugo Gerardo. Gam Zule Tová, todo es para bien. Deuteronomio, aquí no alcanzo a leer, perdón. La duda es... La duda es una condición del ser humano con la cual debemos luchar, porque en cualquier momento aparece sin importar cuánto tiempo lleves en el camino de Yeshua. Así es. Sí, el dudar es algo... Ahora, tenemos que tomar en cuenta dos cosas. Dudar no es lo mismo que cuestionarse, ¿vale? El cuestionarnos nos tenemos que hacer todo el tiempo preguntas. ¿Realmente esto está bien? ¿Realmente esto está mal? Consultarlo con el Eterno, ¿no? Y eso tiene que ser clave en nuestra vida. El cuestionarnos, pero no dudar. Dudar es diferente, ¿sale? El dudar es, ay, ¿realmente el Eterno me va a dejar hacer esto? ¿Realmente el Eterno me está apoyando en este proyecto que tengo? El Eterno te está apoyando, el Eterno está contigo, nada más no tienes que dudar. ¿Sale? Pero cuestionarse es diferente. Ahí sí que hay que tener cuidado en esas dos. ¿Sale? Víctor Sánchez, shalom, shalom, bendiciones, Víctor. Entonces, fíjense cómo el rey aquí les está hablando severamente a través de Moshe. ¿Sale? Y les dice, verso 29:6, cuando lleguemos a ese lugar, salió Sihón. Perdón, cuando arribamos a este lugar, salió Sihón, rey de Hezbón, y Og, rey de Bashán, para enfrentarnos. Pero los vencimos. Ahora que estarán en la gloria, no se rebelen contra Adonai. Y el territorio que les quitamos y se lo entregamos con propiedad hereditaria a los reubenitas, a los gaditas y a media tribu de Menashe. Observen las palabras de esta alianza y llévenlas a práctica para que tengan éxito en todos sus emprendimientos. Fíjense, aquí el Eterno le está diciendo, a pesar de lo que fuiste, a pesar de que no creías, a pesar de que tú viste más milagros, la poquita emuná que tuviste te sirvió para derrotar al rey de Heshbón y al rey de Basán. Y gracias a esa poquita emuná, ahora tus hermanos, los reubenitas y los gaditas, tienen heredad. Y esto solamente es el principio, les dice el Eterno. Este es el principio y ya te ha ido bien. ¿Qué otra señal quieres? Ya no dudes, es como el cachetadón, ¿no? A ver, ya viste todo esto, ya hiciste todo esto, ya avanzaste todo esto. ¿Para qué te quieres mover ahorita? ¿Para qué te echas al drama? No te eches al drama, esto a lo mejor no salió, pero lo que sigue va a salir. ¿Sí o no? Y entonces el Eterno les está dando como ánimos en medio del regaño. Esto a lo mejor no salió, pero hay que hacerlo, síguelo haciendo, sigue adelante.
Síguelo intentando. ¿Por qué? Porque yo voy contigo. Yo estoy contigo. Para prueba, ya le di la tierra a ellos. Y ahora falta la tuya. Y ellos les está yendo bien a pesar de que no están dentro de la tierra prometida. Imagínate tú que vas a estar acá. Y esa es la promesa que Adonai les da. Fíjense, el Eterno es bueno. Y como decíamos, ¿no? ¿Ustedes creen que el Eterno quiere bendecir o quiere maldecirte? Siempre ha querido bendecirnos. Siempre Él quiere bendecirte primero. Y por eso siempre dice, estas cosas son para tu bien. Aunque veas tu maldad en este momento, aunque veas algo negativo, ¿para qué son? Para nuestro bien. ¿Sale? Entonces tenemos que aprender precisamente a hacer eso, a darle gracias a Elohim en lo bueno, pero eso es fácil, amados. ¿Qué es lo difícil? Darle gracias en lo malo. Exacto. ¿Tienes algo malo que está pasando en tu vida hoy? Yo creo que sí. Todos, cada uno de nosotros. Dale gracias al Rey por eso. Hay que darle gracias. Y a lo mejor el Rey te lo quita. O a lo mejor no. ¿Vale? Entonces, esforcémonos, amados, ¿sale? Dice aquí escuchando la porción. Bendiciones, hermano Víctor. Saludos a Juanita y a todos por ahí por Pachuca. Bendiciones. Pues sí, amados, hay que darle gracias al Eterno en lo bueno, en lo malo, en lo no tan bueno, en lo muy malo. ¿Para qué? Para hacer mérito y que el Rey cambie verdaderamente nuestra situación. ¿Sale? Pues aquí la vamos a dejar con la parashá de hoy. Shalom aquí a los del video. Bendiciones.